Bien, pues el día de hoy vamos a reflexionar sobre esta carta en este taller de Biblia, San Judas. El nombre que está aquí en la esquina está en griego, porque esta carta fue escrita en griego, pero el significado original pues es hebreo. Estamos hablando de Judas Tadeo, pero Judas en sí pues viene de Judá. Y ahí tenemos incluso en el griego, aunque está este sonido de yi, también este símbolo significa que es como la referencia al espíritu. Es la marca de Dios, Ya, de donde viene Yahvé. Entonces ya sabemos que este nombre tiene el nombre de Dios incluido. Entonces es Dios es alabado, o Dios sea alabado, Dios sea adorado. Es un nombre muy, muy bonito. Sin embargo, poco usado. No he escuchado que alguien se llame Judas. Sí, hay quien se llama Tadeo, pero no quien se llame Judas, pues porque hubo un Judas Iscariote, un Judas que nació en Cariot o Cariot, que es una pueblito o fue un pueblito marginado más allá de Judá. O sea, si Jesús, que era de Judá, era marginado por pobre, pues los de Cariot eran más todavía, más eh, faltos de bienestar, digamos, económico y social. Entonces, esto podría explicar por qué ese apóstol Iscariote pues era ambicioso, ¿no? Algo que nunca tuvo y cuando se lo dan, pues no sabe qué hacer con él, el dinero. Dale poder y dinero a una persona y verás cómo es, cómo cambia a veces, cómo es su esencia. Tadeo significa el que tiene el corazón fuerte o noble o el de pecho robusto. Tal vez por eso lleva esta imagen en el pecho, la imagen de Jesucristo. Judas Tadeo lleva la imagen de Jesucristo al pecho porque pues enfrenta, en esta carta, enfrenta una corriente muy, muy fuerte que está atacando las primeras comunidades cristianas. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, es una figura muy importante para la Iglesia Católica, Judas Tadeo, por todo el significado que es, el que trae a Jesús en el pecho, el que alaba a Dios, el que adora a Dios. Esta carta, pues, es tardía, se hipotiza, se cree que fue escrita ya a principios del siglo II, o sea, 200 años después de Cristo, perdón, ya 100 años mínimo después de Cristo, pudo haber sido en el 101, 102, durante el siglo segundo después de Cristo, porque empezó a surgir una corriente llamada los gnósticos. Ahorita vemos quiénes son. El autor, pues, es desconocido. Es muy seguro que no fue Judas Tadeo, él ya había sido martirizado, pero el autor de esta carta toma su nombre, Judas, hermano de Santiago. Y esto, pues, es clarísimo para diferenciarlo de Iscariote, porque él no era hermano de Santiago Iscariote, además de que, pues dicen los evangelios que se suicidó. Entonces, Judas Tadeo es el hermano de Santiago. Ya tiene entonces dos referencias muy, muy de autoridad, de tradición apostólica. Tanto es hermano de Santiago, quiere decir que apoya la tradición de Santiago que vimos la semana pasada en cuanto al servicio, en cuanto a la comunidad,
y a pues esta vida de seguimiento de Jesús. Fidelidad de Jesús es lo más importante en esta carta. Hay muchos seguidores de San Judas, incluso aquí en Estados Unidos también se tatúan a San Judas Tadeo. Y a veces cuando llega la fiesta, no pierdo la oportunidad para decir o para postear en mis redes. Esos seguidores de San Judas por lo menos lean su carta, porque si leyeran su carta se dieran cuenta del gran compromiso que es realmente ser devoto de este santo, llevar a Cristo en el pecho. Y, o sea, en el corazón, fíjense que aquí lo trae pues en el centro, donde está el corazón, aquí en el centro. O sea, lleva al Cristo en el corazón, llevar a Jesús. La fidelidad a Jesús es lo más importante, sobre todo en tiempos duros de rupturas y pruebas eclesiales, que es cuando surgió la necesidad de escribir esta carta dirigida a toda la iglesia. Es una carta católica. Los gnósticos son una corriente filosófica que ya pues tenía su origen en Platón, tan grande filósofo griego, pero sus seguidores pues fueron, digamos, tergiversando sus conocimientos y ellos decían, bueno, tomaron nada más esta parte de Platón, de que eh, el cuerpo es la cárcel del alma. Y en esta frase, pues el cuerpo viene a ser disminuido, como si fuera algo malo, como si fuera algo que nos quita la libertad, encierra al alma. Entonces, el espíritu, ya en los gnósticos, se habla de espíritu, tiempos después, es lo más importante. Y eh, el cuerpo entonces estorba, pero para Jesús y para la Iglesia Católica no es así. El cuerpo no es la cárcel del alma, el cuerpo no es malo, el cuerpo es un regalo y hay que cuidarlo. Elementos de esta carta, ya estaba mencionando pues que la autoridad viene a través de los apóstoles Judas y Santiago. Y es que hay que combatir un evangelio que eh, a principios del curso hablábamos de el evangelio gnóstico, digo gnóstico, sí, gnóstico y apócrifo de Tomás. Hay un evangelio atribuido a Santo Tomás, el apóstol, que no escribió él, pero unos seguidores de él sí. Más o menos también en las fechas del 60 eh, después de Cristo, en adelante, como por las cartas por esta, situado por las cartas de San Pablo, en estas fechas de las cartas de San Pablo. Pero este Evangelio de Tomás no es aceptado en el canon porque su estructura es distinta a como está escrita. Son dichos de Jesús, como si Jesús dijera frases nada más así, no con un objetivo particular, ni una forma narrativa. Y sobre todo no fue aceptado porque es muy misterioso y enfocado al conocimiento, diciendo que solamente se revela a quien él quiere y que escogió unos cuantos y que es como si fuera elitista, ¿no? Mientras que los demás evangelios son universales. Jesús que se abre a todos. Y entonces el de Tomás no comparte esta apertura universal, al contrario, es elitista y pues no forma parte de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es universal. Por muchos siglos se condenó y que hacía daño a los recién convertidos al Evangelio, pero está ahí, o sea, es en internet ustedes pueden buscar Evangelio de Tomás, lo descargan, lo leen y se van a dar cuenta de, pues, que es muy, muy distinto. Y se llama de Tomás, pues precisamente porque en otros evangelios, de los que son canónicos,
A Tomás se le considera el que no creía, ¿no? El que ocupaba la razón para creer. Hasta no ver, no creer, la frase está tan famosa, atribuida a Santo Tomás, y es esta búsqueda del conocimiento. Entonces, los gnósticos le dan más importancia a el conocimiento y no a la práctica de los consejos evangélicos, que son el servicio, la caridad, y entonces no está aceptado. Pues muchos otros seguidores de esta corriente también se les llaman seminósticos, pues porque no son totalmente gnósticos, o sea, son de estas sectas ha habido desde hace mucho tiempo y desde el Antiguo Testamento. Entonces, personas que se separan de una principal se llaman secta, ¿no? Entonces ya dentro de, o sea, de las primeras separaciones de la Iglesia Católica, pues fue esta corriente. También los gnósticos decían que mm, como el cuerpo no es importante, entonces el cuerpo de Jesús era simbólico, o sea, no era verdadero hombre, sino que era, pues era falso, falso hombre. Y no le dolió entonces la crucifixión, ni los golpes, ni sufrió. Mientras que los evangelios dicen que hasta lloraba, que suplicaba, o sea, sentía estas emociones humanas. Los gnósticos dicen, no, pues es que su cuerpo, él era Dios y su cuerpo era nada más una pantalla para poderlo ver, pero no sufrió, o sea, no era totalmente ser humano. Vean, pues esto se llama una herejía. Al decir que Jesús no era verdadero hombre, pues rompe totalmente la promesa de Dios. Dios es el Dios con nosotros, Dios que se hace hombre, y es la identidad y el dogma fundamental de el cristiano católico, la encarnación del Hijo de Dios, o sea, Dios que se anonada, se hace nada para pues llevarnos a la salvación plena. Entonces, por eso había que combatir todo eso. Y esta carta está advirtiendo, apoyándose en otros textos apócrifos del Antiguo Testamento, como la Asunción de Moisés. Hay un libro apócrifo que habla de la Asunción de Moisés. Ya había comentado también que la Virgen María no fue la primera asunta. Asunto es que fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Entonces, uno de ellos fue Moisés, otro fue Enoc y otro fue Elías en un carro de fuego. Eh, Se apoya en la de Moisés para decir que si fue llevado en cuerpo y alma es porque su cuerpo es sagrado también, no nada más su espíritu, sino que todo él era tan unido a Dios que fue llevado completo. Y lo mismo se habla de la Virgen María, ¿no? En cuerpo y alma. Para darle importancia, valor también al cuerpo. Si no fuera así, pues pasaría lo que a veces pues somos nosotros testigos, ¿no? En la actualidad, en este mundo, que no se cuida el cuerpo. O sea, si no te amas a ti mismo, pues no haces ejercicio, no duermes bien, no comes bien, eh, te tatúas todo el cuerpo y tu piel deja de respirar. O sea, muchas cosas que le hacemos al cuerpo porque no lo queremos, ¿no? Ay, al fin se va a acabar, hay que disfrutarlo, hay que dar rienda suelta. No, hay que cuidarlo. Amar al cuerpo también es importante porque es templo del Espíritu Santo. No es la cárcel del alma, como decía Platón y los platónicos. Es templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo y como dice la Iglesia Católica. También esta carta habla del Apocalipsis de Enoc
Estos números que ven aquí son versículos. La carta de San Judas no tiene capítulos, solamente tiene 25 versículos. Así que no hay pretexto para no leerla. Si conocen a un piadoso de San Judas Tadeo, por favor, le mandan este video y le dicen que lea su carta si de verdad cree y ama y venera a este santo. En el Apocalipsis de Enoch se toma esta idea de que el espíritu no siempre es bueno, como los gnósticos dicen que lo único que vale es el espíritu. Entonces, este autor en la carta de San Judas recuerda que en el libro de Enoch se habla de que hay espíritus que no son buenos, que fueron, habla de los ángeles, Enoch habla de los ángeles y de este destierro y de este castigo que recibieron los espíritus que no son buenos. Entonces, acuérdense que si fuera tan importante esto de los ángeles, la angelología, el libro de Enoch estuviera en el canon bíblico. No estoy negando que no existan los ángeles, estoy diciendo que si no está, que es apócrifo, está ahí como consulta, porque no es central en la fe, o sea, son parte de la fe, pero lo más importante son los evangelios, o sea, el evangelio es lo más importante. Entonces aquí se apoyó para condenar las tendencias gnósticas, para decir que el cuerpo es importante para todos. Entonces, ¿cuáles son los elementos y el mensaje fundamental de esta carta? Combatir la gnosis, que es el conocimiento solo, la sola razón, para decir que el cuerpo también es importante, y la sucesión apostólica. Por eso mismo esta carta pues entra en el canon porque reafirma la tradición de los apóstoles basada en Santiago, en Judas Tadeo, en el pensamiento de Pablo y en el de Pedro, que también vamos a ver después la semana que viene, las cartas de Pedro, para que vean que estas cartas, las de Pablo y la de Hebreos, de un autor desconocido, Santiago y Judas, van llevando la misma sintonía, la misma armonía. Universales, que todos estamos mm, invitados a recibir este nuevo camino y cómo vivir este camino. Entonces, para eso vamos a leer una partecita, que es la parte final de la carta. Realmente la abreviatura, pues es que es corto el nombre, se puede poner Judas completo, y yo en este caso le puse Jud, porque se puede confundir con Judith. Si nomás ponemos la J con la D, podría aparecer Judith. Entonces, Judith se hace con J, D y la T, T de tamarindo, T de tamal, ¿no? Judith. Entonces, podrían poner completo Judas, no pasa nada. Entonces, vamos a ver el versículo 17 y 25. 17 al 25, perdón. Si alguien nos ayuda con la lectura de estos versículos, que es la parte final de la carta. Yo lo tengo, Rafa. Adelante, por favor. Pero ustedes, hermanos queridos, acuérdense de lo que les predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cuando les advertían: en los últimos tiempos habrá impostores que vivirán impíamente y a capricho de sus pasiones. Son los que introducen discordias, viven sensualmente y no poseen el espíritu. Ustedes, en cambio, amados, edifiquen su vida sobre la santidad de su fe. Oren movidos por el Espíritu Santo y consérvense en el amor de Dios, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los lleve a la vida eterna. Ayuden a los que tienen dudas,
A unos, sálvenlos arrancándolos del fuego. A otros, compadézcanlos, aunque con cautela, aborreciendo incluso el vestido contaminado por su cuerpo. Al que tiene poder para mantenerlos sin pecado y presentarlos alegres e intachables ante su gloria, al Dios único que es nuestro Salvador, la gloria, la majestad, la soberanía, el poder, por medio de nuestro Señor Jesucristo, desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pat. Gracias. Pues sí, al escuchar estos versículos, me vienen a la mente eh, las palabras de San Pablo y palabras de que vamos a ver en las cartas de Juan, como esta referencia, amados, amados hijitos, amados míos. Y este final, ¿no? Al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, es la doxología que todavía escuchamos en la Eucaristía, en cada Eucaristía, haciendo referencia a la Trinidad, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vean cómo pone énfasis en el Espíritu Santo. O sea, los gnósticos hablan de seres espirituales y que en nuestro espíritu es más importante, pero la carta dice, pongan eh, o asienten todo en el Espíritu Santo, no en su propio espíritu, y en el amor de Dios. Y es evangélico, o sea, es para que vean que viene, bueno, de esta autoridad de apóstoles, porque trae el mensaje de Cristo, la misericordia, aguardando la misericordia, la caridad. La caridad es la que nos va a salvar. Todas las cartas, bueno, después de los evangelios, como Jesús termina cuando sube al cielo, diciendo que va a regresar, las cartas entonces se centran mucho en esta segunda venida, a veces con temor, a veces con esperanza, pero Pablo también da este mensaje de que ya está por venir. Y vimos también la carta de Santiago con las obras de misericordia, que el juicio será en el amor, como decía San Juan de la Cruz. Y ahora San Judas, de la misma manera, habla del castigo para los que no sigan esta sabiduría de la caridad. Dice, traten de salvarlos arrancándolos del fuego, que es el fuego que habla Jesús en los evangelios, del fuego que no se apaga, que es pues este sufrimiento lejos de Dios. El fuego purifica, entonces se habla que del purgatorio, por ejemplo, pero son referencias como pedagógicas para realmente llamar la atención del lector. Bueno, los que podemos leer en ese tiempo solo se escuchaba, de los que escuchaban el mensaje, a los que se les leía esta carta, pues se les infundía temor, temor para que hicieran realmente pues este cambio de vida. Ahora nosotros pues debemos centrarnos en los evangelios. Jesús no le dio tanto énfasis a este sufrimiento, sino en Mateo 25, esta separación del juicio, ¿no? De dejarte entrar o negarte la entrada, porque tuve hambre y me diste de comer. Y si no me diste de comer, entonces ve a dar de comer. Tienes que y hacerlo. Tienes que ganarte, o sea, tienes que ser un trabajador de la mies. Y el trabajador tiene derecho a su salario, o sea, no es gratis la vida eterna. Sí es verdad que Dios es Padre, pero una persona que realmente experimenta el amor es
viene desde dentro, que ama, o sea, una persona que experimenta el amor ama, y si no, es que no ha experimentado el amor. Es algo que viene, es la pedagogía de Jesús. Él perdona, él ama, y el amado empieza a amar. Esta es la pedagogía de Jesús. No tanto por el temor, sino por el amor. Hablamos de misericordia aquí. Y para los que no entienden, pues se les habla entonces con el Dios del castigo, el Dios retributivo, al que tienes que darle para que te dé. Es muy complejo, pero todo esto se encuentra en la escritura. O sea, vean cómo se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Quien se centra en una cosa, quien se centra en otra. No perdamos de vista el Evangelio. Eso es lo más importante. Bueno, por eso aquí están algunas imágenes. Aquí está Jesús, que realmente tenía un cuerpo que sentía, un cuerpo que fue humano, que nos enseña a ayudar a los demás, que nos enseña a la comunidad. Y la esencia de San Judas Tadeo, pues es llevar a Cristo. Por eso trae este bastón, porque está caminando, es un misionero que lleva a Cristo en el pecho. Y la imagen no salió aquí, pero lleva una flamita, un fueguito en arriba de la cabeza que es el fuego del Espíritu Santo. Entonces lleva el Espíritu de Dios. Bueno, a ustedes la palabra para compartir, para ver qué les parece esta carta. Está muy cortita, esta sí la pueden leer en un ratito, muy breve. A ustedes la palabra. Sí, Rafa. Entonces aquí, cuando es la asunción de Moisés, entonces es apócrifo, ¿verdad? O sea que en Judas 1:9, donde habla que el diablo se disputaba eh, con, San- con el ángel Gabriel, no sé si es Gabriel o Miguel, el cuerpo de Moisés, pero ya después ya no se sabe de Moisés en dónde quedó su cuerpo. Entonces, aquí se dice que de la asunción de Moisés. Entonces hubo también otras ascensiones, ¿verdad? Por ejemplo, sí he visto en el Antiguo Testamento la de Enoch y la de Elías, esa asunción que dice que fueron arrebatados al cielo. Pues pues así, la Virgen María en el Nuevo Testamento, que como el dogma de la asunción. Entonces, lo que es Enoch y Elías, entonces están en cuerpo y en alma en el cielo. O sea que ahorita en el Nuevo Testamento, pues están la Virgen y el Señor Jesús en cuerpo y alma en el cielo, que son la primicia de la iglesia. Entonces, Enoch y Elías están en cuerpo y en alma en el cielo. Pues, este, no sé si algún día vayan a morir. ¿Cómo ves, Rafa? Ujú. Cuando citamos a Judas, nada más se dice el número, no tiene capítulos. Entonces, nada No, más es Judas 9. Ajá. Y es Miguel. Según aquí el relato de la carta, Miguel sí, y el adversario están peleándose por el cuerpo de Moisés. Este apócrifo no es un libro realmente, es un fragmento que habla de este final que tuvo Moisés. A veces podemos encontrar también que está la tumba por ahí en el Antiguo Testamento, la tumba de Moisés. Entonces, son de esos misterios sin resolver. Y luego, la interpretación del cuerpo, acuérdense que el cuerpo de Jesús es un cuerpo glorioso, que significa que sí tiene identidad, pero que ya no está regido ni por el tiempo ni por el espacio.
Entonces, así también de los demás cuerpos eh, de Elías, de la Virgen, de Enoc, de Moisés, son cuerpos gloriosos. No es que, eh, por ejemplo, se habla de la Virgen que durmió, pero, pero no, no es posible así racionalmente. Son dogmas de fe. Racionalmente, pues, ¿dónde están, no? Tú vas en el avión y dices, ¿dónde están? No, aquí no puede, se caen. Si tienen el cuerpo material igual que nosotros. Si pasan el universo, necesitan un traje especial de astronautas para sobrevivir sin oxígeno ahí arriba. Entonces, son cosas que resaltan este amor que Dios tiene por nuestra identidad completa, cuerpo y alma. Pero literalmente no son así. O sea, no es de que eh, sí están sus cuerpos en otra, o sea, no. Es un cuerpo glorioso. Es muy complejo de explicar, pero debemos centrarnos en lo importante, ¿no? Que Dios ama tanto la identidad de sus seguidores del Antiguo Testamento como Enoc, como Moisés, como Elías, que incluso les evita el sufrimiento de la muerte y los lleva completamente con él. Igual con la Virgen se habla que durmió, pero bueno, Jesús sí sufrió la muerte, ¿no? O sea, entonces vemos que a pesar de que pasen por la muerte, pues ellos están con Dios. O sea, en pocas palabras, Toño, sí murieron, sí murieron. Y la Virgen se habla de que durmió, pero pues realmente ella también murió, ¿no? Pero Dios la quiere tanto, pues que conserva su identidad eternamente y ahora vive para siempre con un cuerpo glorioso y la lleva en cuerpo y alma porque el cuerpo representa la identidad con todo lo que ella era, como su tez, que era mestiza, ¿no? Porque en el pueblo de Jesús, pues eran también ya mestizos de tantas culturas. Mismo Jesús, pues, era mestizo, ¿no? No era así que originalmente hebreo. Acuérdense que, pues, tuvo mamás de otras culturas, cananeas, como Rahab, etcétera. Entonces era mestizo. Entonces, todo esto se conserva, lo que es la identidad. Sí, pero el cuerpo, pues, tiene su valor, aunque tendremos un cuerpo glorioso que no muere nunca más. Es complicado, ¿verdad, Toño? Entonces, cuando alguien muere, suceden tres cosas. Es la inmaterialidad, es la impasibilidad y es la inmortalidad. O sea que Jesús murió. ¿Quién es más en dignidad, Jesús o María? Es Jesús. Entonces, si Jesús murió, también la Virgen María murió, ¿verdad? Entonces, y acá tenemos lo de Enoc y Elías. Entonces, ellos sí murieron. Sí, Toño. Todos murieron, pero viven. Acuérdate que Jesús en el Evangelio dijo, Dios es de vivos y no muertos, porque Abraham vive, pero vive su identidad, o sea, su persona, como su historia, su legado vive. Nunca se va pues, a terminar. Y si lo pensamos tan sencillamente como una película como la de Coco, la de Recuérdame, o sea, su recuerdo, su memoria es eterna. Y si lo trasladamos así muy sencillamente, con Jesús, pues de la misma manera, ¿no? Jesús vive porque lo seguimos conmemorando. Y eso es muy mínimo, ¿no? Eso es hasta para los ateos, se los puedo decir. Claro que los que tenemos fe lo vemos con mayor inmensidad y me podrían regañar los liturgos, me podrían regañar los dogmáticos, que estoy minimizando. Pero hasta en lo minimizando es racional, o sea, se entiende que la persona vive
porque su recuerdo no muere, ¿no? Entonces Dios es de vivos. Así es, Rafa. Entonces, Jesús tenía la inmaterialidad. Él ya había resucitado cuando se aparece en medio de ellos en el cenáculo, pero él no abre la puerta, sino él pasa a través de la puerta, la, inma- Exacto. la inmaterialidad. La impasibilidad, entonces, no tiene el patos, o sea, ya no sufre. Ujú. Y la inmortalidad, que ya no muere. Muy Exacto, bien. así es. Pero tiene la identidad, porque lo reconocen cuando actúa. No a primera vista, porque su cuerpo es diferente. Cuando se le aparece a las mujeres, cuando ella, las primeras que lo vieron, que lo confunden con el jardinero, y los discípulos de Maús, que tampoco lo reconocen hasta que parte el pan, o sea, hasta que se hace, eh, se manifiesta a través de sus acciones, ¿no? Entonces, es importante también que la identidad va acompañada de las obras, ¿no? Así como cuando dicen, la Virgen se apareció. Bueno, ¿cómo se apareció? ¿Y qué está pidiendo? Todo eso pues lleva un proceso, ¿no? Si es ella o es otra cosa, ¿no? Entonces, la identidad, siempre. Por eso hay una canción que dicen que es herética, que dicen que no murió, sino que fue llevada hacia Dios. Alguien dice que esa canción es herética, porque pues sí murió. Pues, digamos, ya sé, yo también la canto, porque es ese sentimiento de la vida eterna. Pero digo, es la manera de expresarse, ¿no? De que no murió para siempre, digamos, solo para este mundo, pero fue llevada es que está en la vida eterna. Y Jesús venció la muerte en ese sentido. Y también es metafórico, ¿no? Si Jesús venció la muerte, si lo tomamos literal, entonces ¿por qué seguimos muriendo? Porque es de manera, eh, pues, más trascendental, o sea, más allá. Significa que morimos en esta tierra, pero Jesús venció la muerte del pecado, o sea, la muerte de estar lejos de Dios. Entonces podemos vivir para siempre si creemos en Él y seguimos su manera de vivir, su estilo de vida. Entonces, los santos son recordados por, imagínate los santos que han hecho tantas cosas tan buenas, obras buenas, y pues que también murieron o fueron asesinados. Entonces, va más allá de esa muerte material, sino que es de la muerte para siempre. Ajá. Así es, Rafa. Es así Gracias, Toño. como tenemos la Biblia, es una revelación pública, la Biblia, pero también hay revelaciones privadas. No, la revelación privada no estamos obligados a creer. Pero fíjate, Rafa, que en la Saleta ahí viene algo sobre Enoch y sobre Elías. Dice que van a venir. Claro que no estamos obligados a creer eso, ¿verdad? Si es revelación privada. Dice una mariofanía de la Saleta que Enoch y Elías van a venir al final de los tiempos y van a morir aquí. Sí, ya se creía antes del Mesías, pero pues ya vino Jesús. Ya incluso en los evangelios dice, Elías ya vino y no le hicieron caso. Y lo hacían referencia con Juan el Bautista, que representaba a Elías. Entonces, realmente, bueno, en la Iglesia Católica ya solo estamos esperando la segunda venida de Jesús. Así es. Gracias, Rafa. Gracias a ti, Toño, por ayudarnos a iluminarnos. Rafa, en alguna ocasión, un amigo me comentó que estaban cerca de una vidente
y es evidente cuando se acercó a la imagen de la Virgen, dice, ella está viva, está viva. Entonces a mí cuando él lo comentó, a mí pues en cierta forma me emocionó, porque realmente no es la vivencia como la que mencionamos de que están vivos, sino es su alma, ¿no? Su espíritu, su esencia. ¿Es así? ¿Puede ser así? Y ayer estaba platicando con un universitario precisamente sobre la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que amamos mucho. Ah, yo la traigo aquí hoy, nada más que no se ve. Ahí traigo la Virgen. Entonces, el milagro más importante viene con la fe, que para mí es la unidad del pueblo, ¿no? Y hablamos de que si es una imagen y que si de veras la hicieron y concluimos que lo más importante es la fe. Si fue hecha, pues qué bien hecha está. Y las estatuas también, ¿no? Y la Biblia, pues fue hecha por manos humanas, ¿no? Pero qué tan bien hechas están, porque traen inspiración divina. Entonces, es la fe la que trasciende. Entonces, si una persona dice que al poner un estetoscopio en una imagen, como por ejemplo el cuadro de la Virgen de Guadalupe, hay latidos, hay del corazón de un bebé y del corazón de la Virgen. Es posible por la fe y porque trasciende y porque el espíritu, o sea, el cuerpo de la Virgen María es glorioso y es posible, ¿no? Pero no olvidemos lo esencial, o sea, qué bueno porque sabemos que está viva, pero lo que nos pidió la Virgen de Guadalupe es, pues, la oración, un templo para que, pues, vengan a conocer al verdadero Dios por quien se vive, o sea, es la oración. Y en todas las apariciones de la Virgen, el mensaje es la oración, o sea, el acercarnos a Jesús, permanecer en el amor de Jesús, a través del rosario, a través de las misas, a través de la construcción de un templo. Eso es lo esencial, el mensaje principal. Lo otro, pues ayuda. Qué bueno que una imagen nos ayude a creer, pero es lo mejor es creer, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo no cuestiono la fe es así, la fe es tan grande que es posible, pero va acompañada de las obras, acuérdense, como decía Santiago. Gracias, Rafa. Gracias a ti, Sonia. Pues sí, Rafa, lo del acontecimiento guadalupano, por ejemplo, de una persona que está viva, pues si alguien se acerca mucho a sus pupilas, pues se alcanza a ver, se refleja aún. Ella cuando se aparece a Fray Juan de Zumarra, el martes 12 de diciembre de 1531, en los ojos se ven las figuras, se ven 13 figuras, dice, o sea, hasta Torsman es un ingeniero de la IBM, entonces hace ese estudio de digitalización en los ojos, una ampliación por digitalización y se ven esos ojos. Entonces eso comprueba que ella está bien. Y si ella le pide a Juan Diego una casita ahí, es para ella estar ahí. Dice, no hizo lo mismo con ninguna otra nación, nada más lo hizo con México. Ella vive en México. No facilite omni nación. No hizo lo mismo con ninguna otra nación. Salmo 147:20. Sí, se habla de la NASA que hizo la investigación. Cuando estaba estudiando filosofía, sí me metí mucho en... Mi tesis fue de filosofía náhuatl y concluí con los signos de la Virgen para hablar de la flor y el canto. Ujú. Ya con la teología, pues vi que también hay otras cosas
fundamentales. Y ahora que soy biblista, pues ya no me emocionan tanto esas palabras de que no hizo ninguna otra cosa con una nación, porque estoy siendo exclusivo. Estoy diciendo, en México está y ya no está para los demás. Entonces, no, ella es inclusiva, o sea, ella incluye a todos, porque a eso vino, bueno, a eso fue a México, a decir, a unir razas, ¿no? De un pueblo dividido. Y entonces, pues, aquí se habla de que se apareció también en este estado de Wisconsin, hay una aparición de la Virgen, también que aprobó el Papa. Y, y pues qué padre, ¿no? Que ojalá cada país pudiera tener la presencia de la Virgen. Entonces, eh, pues sí realza y sí el patriotismo y hasta fue nuestra bandera un tiempo, la Virgen de Guadalupe, la bandera de México. Pero qué bueno que la quitaron, porque no pertenece a un solo país. La Virgen es de todos, o sea, es la madre de todos. Y lo hablo pues como misionero y como biblista. No sé si ustedes también, pues, prefieran que sea así, ¿no? Qué suerte que está en México, pero pues ya puede estar donde quiera. Sí, está hay muchísimas apariciones. Son las advocaciones. Entonces Ujú. el Papa Benedicto XIV, el 15 de marzo de 1754, cuando exclamó, no hizo lo mismo con ninguna otra nación, es que en otros lugares, pues por ejemplo en Medjugorje y Fátima, se aparece, pero ya no está ahí, se va. Y en México se apareció, pero se quedó a vivir en México, ya vive en México. No hizo lo mismo con ninguna otra nación, nada más con México. Y en otros lugares son advocaciones, como también aquí es una advocación a la Virgen de Guadalupe. En otras advocaciones aparece, pero se va, pero en México no. No hizo lo mismo con ninguna otra nación, no fue y quedó mi nación solamente en México. Lo dijo el Papa Benedicto XIV, 15 de marzo de 1754. Sí, seguramente su intención, pues fue resaltar la aparición de la Virgen. Pero qué bueno que es muy amada la Virgen de Guadalupe. Aquí la quieren mucho. Y en Italia también la quieren mucho. Y estoy seguro que cuando vaya a Tailandia voy a encontrar también que la quieren mucho allá también. Es es un milagro universal y es para unir a todos. Entonces, es el mensaje católico, como estamos hablando de las cartas católicas. Vean cómo, pues las cartas no fueron suficientes, ¿no? Porque ni las leemos. Tuvimos que leer una imagen, un códice, o sea, la Virgen de Guadalupe es un mensaje, pero en imagen, ¿no? Entonces, es una lectura para los que no nos gusta leer, ¿no? Así nada más que, esa imagen me dice todo, por símbolos. Entonces, es una síntesis espectacular, es una gran obra. Ese es el milagro más grande, ¿no? También. Bueno, y qué bueno que se ha hablado de la Virgen porque ya se acerca su día, ¿verdad? Ay, Sí, perdón, te quiero interrumpir. disculpa, Rafa. Es que a mí me surgió ahorita la idea en que es verdad, o sea, la Virgen es universal, no solamente es de nuestro país. Sin embargo, también esta parte histórica ha sido muy importante porque el pueblo de Dios aquí en México era oprimido. Y el haber ella ha hecho su aparición desde mi fe, pues logró que también muchos indígenas pudieran levantarnos esa cara porque realmente estaban muy mal, era un pueblo realmente oprimido. Entonces, creo que sí fue algo bueno
insisto, ¿verdad? O sea, sí considero que sí es universal, porque el amor de la Virgen y el amor de Dios que nos tiene, pues se presenta en los lugares donde más se necesita. Entonces, pues yo considero que fue bueno en su momento histórico como se estaba viviendo en nuestro país, ¿no? O sea, la opresión tan fuerte. Es Así mi es, opinión. así es, muchas gracias. Sí, el contexto histórico siempre es importante. Dios se hace presente cuando se necesita y en este caso a través de la Virgen manda pues su mensaje de amor. Y sí, no solamente los indígenas, los criollos también eran marginados por los mismos españoles, ¿no? Entonces, ellos fueron los que iniciaron la independencia, los criollos, que estaban peor que los indígenas, porque no eran ni indígenas ni eran españoles, o sea, no tenían identidad. Era una nueva raza, mestizos. Y la Virgen une todas las razas y mezclas. Entonces, para mí ese es el milagro más grande, la unidad primero de un pueblo y cómo ha ido creciendo, ¿no? Hasta decir, patrona. En la mañana me tocó hacer la oración y en la escuela y es la patrona de América, o sea, de las Américas. Al decir aquí en este país las Américas, se incluye pues América del Sur, del Norte, del Centro, porque aquí en este país no existe un solo continente América, sino dos. El del sur, que empieza en México, que según somos del sur, y el norte, que es Canadá y Estados Unidos. Entonces, es decir, las Américas, estamos hablando de todo el continente, y la Virgen, pues es patrona de todo este continente, incluyendo las Filipinas, y así va a llegar a ser la patrona del mundo, yo creo. Un día vamos a decir patrona pues ya decimos patrona de las misiones, o sea, ¿qué más queremos? Cómo ha ido creciendo su devoción a esta advocación, porque no olvidemos que es una advocación, la Virgen de Guadalupe. Así es. Pues sí, San Judas, igual que la Virgen, llevó a Jesús. La Virgen la lleva y en todas las advocaciones, por ejemplo, Silvia tiene aquí una foto que trae la Virgen, lleva al niño cargando. Hay advocaciones que lleva al niño en su vientre. Y Judas Tadeo lleva a Jesús en su pecho. Entonces, el centro siempre va a ser Cristo. Entonces, no olvidemos el mensaje de Cristo, el dar amor, el amar, que todos seamos uno. Eso es lo más importante. Y en este Adviento, pues ese es el mensaje principal. Esperar el nacimiento del niño con esa capacidad de amar para que cuando venga, pues nos encuentre amando y podamos, pues, participar del reino. Parecía Me retiro de hiciste, Adviento, pero no, ¿verdad? Díganme. perdón, me hiciste recordar ahorita, Rafa, sus milagros eucarísticos. He escuchado al doctor Ricardo Castañón y ha sido para mí algo como más cercano, o sea, más profundo, la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? O sea, y cómo tenemos esa dicha como católicos de poder comulgar, de poder tenerlo, eh, su presencia, o sea, a mí se me hace algo muy emotivo, muy bonito, o sea, muy profundo, ¿no? O sea, y esto pues me hace sentir su amor, o sea, el amor que Él nos tiene, la presencia en la vida de cada uno de nosotros. Y me emociona mucho, o sea, me emociona, ¿no? Y sobre todo, pues, conocer, el escuchar, el saber que es su vivencia, y su amor em, está presente, ¿no? O sea, eso es lo que, pues, así me llena.
Sí, precisamente la Eucaristía es el milagro del Espíritu, porque experimentamos el amor. Y cuando termina la Eucaristía, bueno, el momento de la celebración concluye, pues se nos dicen estas. Yo las digo cada mañana aquí. Vayan a anunciar lo que aquí hemos celebrado. O sea, somos invitados a dar ese amor que recibimos. La Eucaristía alimenta nuestro espíritu para ser capaces de amar a los demás. Ese es el milagro más grande de la Eucaristía también. Y que Sí, bueno, está bien que yo no me espanto porque seguramente yo también veía videos así de los milagros eucarísticos. Somos curiosos y queremos saber y qué bueno, yo no pienso que haga mal que vean videos que quieran comprobar. El ser humano siempre quiere comprobar en lo que cree, la fe. Y por eso están aquí ustedes también, para seguir aprendiendo más sobre estas cuestiones históricas, investigaciones de la Biblia que siguen habiendo. Toño, perdón. sí, o sea, quería platicar un poquito lo que escuché ahorita sobre los milagros eucarísticos. O sea que este, este joven Carlo Acutis, ¿por qué se le relaciona con unos milagros eucarísticos como el 21 de octubre del 2006 en Tixla? Pues porque antes de morir, pues, o sea que él con su su mamá, Antonia, Ujú. ese- ella es Antonia Salzano Acutis, o sea que ella le dijo a él, porque pues él enfermó y pero le dijo, oye, cuando estés ante Jesús, dile que por qué no hay un milagro eucarístico. Y entonces apenas 10 días después, o sea que él murió el 12 de octubre del 2006 y el 21 de octubre del 2006 que sucede el milagro de Tixtla, un gran milagro, el 21 de octubre del 2006 que se observó una hostia sangrante en Tixtla, perteneciente a la diócesis de Chilpancingo Guerrero. Ok, nomás era eso, ¿eh? Y vean que, pues, manifestaciones del amor de Dios pueden ser en estos milagros eucarísticos, también en apariciones de la Virgen. Y el mensaje central, pues, es seguir los pasos de Jesús. Porque Carlo Acutis, el beato, pues, que también, pues, ya está, hay fecha para canonización, ¿verdad? Entonces, pues, es central en el amor de Jesús, darlo a conocer para que todos podamos seguirlo y construir un mundo más humano. Bien, pues gracias. Ojalá y tengan chance de leer toda la carta. Son bien poquitos, 25 versículos. Ahorita antes de dormir se la pueden leer después de cenar. Sí, o si no, o si ya cenaron, pues ya la leen. Y cualquier cosa, pues seguimos en el chat del WhatsApp y pues lo que ocupen, ya saben que cuentan con un servidor. Próxima semana, pues vamos a ver ahora sí la carta de Pedro, la primera y de una vez la segunda. Muchas gracias, me despido y pues vayan preparándose para este Adviento y la celebración de la Virgen de Guadalupe. Gracias, Rafa. Estén muy bien todos. Gracias, Rafa, igualmente, y saludos a todos, bendiciones y que pasen una bonita noche. Gracias Gracias, Rafa. Gracias y Gracias buenas por tu noches a todos. enseñanza. a ustedes por venir, gracias.